Muy buenas tardes, son las 20:03, justo después de los aplausos de esta cuarentena que estamos viviendo. Estamos un día más, Pablo Madrid a los aspectos técnicos y me acompaña el director Michael Thomas. ¿Cómo estás, Michael? Hola, Pablo, muy bien. Escuchando lo último de los aplausos, creo que ya llevamos un mes más o menos, ¿no? Sí. Confinado. Ya llevamos un mes confinado, pero siempre hay que seguir apoyando, ¿verdad? Hasta el último momento. Claro. Intentamos además dar con los playlists de nuestros artistas invitados, dar algunas ideas, ¿no? De que se puede tocar en la radio, en lo que sea, ¿no? Para aliviar un poco el estrés del confinamiento. Hemos tenido también para aliviar un par de días de muchísima lluvia aquí en Andalucía, o por lo menos en Sevilla, donde estamos tú y yo, Pablo, y ahora ha salido el sol. Y a ver si es buena señal, una señal de una mejora. Pero sin duda esta lluvia purifica, deja el aire limpio, más limpio aún, ¿no? Porque con todo este parón la contaminación también ha descendido un montón, se respira aire fresco. Y mira, Michael, ahora estamos escuchando de fondo una canción que te resultará familiar, ¿no? Aparte de ser la cabecera de nuestro podcast, ¿qué nos puedes decir de esta canción? Es verdad, es una pieza que he escrito para la Orquesta de Almería y para el coro de niños Pedro Mena de Adra, y se llama Lirios. Es una canción de una pieza más larga que se llama Flos Campi, y es para viola solista, es decir, yo, y este coro y una orquesta de cuerda. Entonces esta canción Lirios pues es bastante cortita, ¿no? De todas las piezas que tiene, que compusiste para la orquesta, ¿verdad? Claro, es una pieza más larga que se llama Flos Campi, tiene 7 movimientos, pero este probablemente es el Lirios es probablemente el movimiento más corto. Y es como un scherzo en medio de la pieza que, bueno, otro día a lo mejor tocamos todas las piezas, quién sabe. Bien, pues, pero tenemos, hablando de mi composición, y yo siendo medio inglés, tenemos aquí un gran artista sevillano, pero triunfando en mi ex país, exactamente, en Gran Bretaña. Y nuestro invitado no en hoy, violín o piano ni nada de eso, sino en saxofón. En saxofón, ni más ni menos. Tenemos hoy a Manu Brazos. Buenas. Manu Brazos. ¿Qué tal, Manu? Buenas, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Pues muy bien, hoy disfrutando de un poco de lluvia también en Londres para variar. Wow. ¿Qué tal el confinamiento allí, Manu? Pues bien, ya llevamos una semanita menos que vosotros, llevamos 3 semanas. Sí. Y bueno, acostumbrándonos, y cuando nos hayamos acostumbrado ya esperemos que esté terminando esto. ¿Hacen los aplausos a las 8 de la tarde o algo así como aquí o no? Pues es curioso porque lo hicieron, o sea, lo anunciaron un día que había que hacerlo, después de... Pero lo hicieron el primer día y ya no pasó nunca más, no sé por qué. Y después, hoy se supone, 5 minutos antes de empezar con el programa, acabo de leer que hoy se tocaba por las ventanas todo el mundo que tuviera instrumentos el himno de la alegría. Pero, qué bonito. Pero, bueno, a lo mejor me da tiempo a llegar porque es a las 8. No sé si me da tiempo a llegar a tocarlo. Claro, porque allí ahora son las 7 y 8 minutos, ¿no? Son las 7, sí. Y entonces vives en una calle con mucha música. ¿Hay muchos músicos de música clásica allí o...? Pues la verdad es que no lo sé. Creo que no, pero lo que siempre se escucha es una cantante de ópera que todavía no he conocido. Y se escucha, vivo en un bloque de piso y en algún lado, en un piso por debajo mía, alguien estudia bastante y canta bastante ópera y canciones clásicas. ¿En qué parte de Londres estáis?
Pues estoy en Surbiton, que está al sur, cerquita de Wimbledon. Claro, sí. Y de Kingston, que también es un pueblo muy bonito al sur de Londres, pegado al río, al Támesis. Y la verdad es que la zona es bastante bonita por aquí. Y aunque me haya quejado de que esté lloviendo, la verdad es que hemos tenido 3 semanas sin lluvia. Lo y cual con calor, ¿no? También. Y con mucho calor, Sí. Porque aquí todavía no ha empezado el calor fuerte. Yo estoy todavía en Jersey todos los días. Oh. Bueno, soy friolero, pero... Aquí yo hablaba con mis padres, hice una videollamada antes de ayer, creo, y estaban ellos con chaqueta y yo en manga corta y en pantalón corto. Aquí estábamos a 24 grados por la tarde, o sea que bastante raro, pero bueno, se agradece, claro. Y el virus, aparte, ¿cómo va el Brexit? Te están tratando bien, ¿no? La BBC te invita y Britain Peers Young Artist Program te da apoyo y todo, pero como no eres de allí, ¿cómo va el tema del Brexit? Bueno, ahora es difícil saberlo, porque ahora la verdad es que está todo, se le han dado tanto bombo durante 3 años a eso. Y bueno, más de 3 años, ¿no? 3 años y medio, así que llevaban ya desde que empezó todo. Y ahora con esto del virus llevamos 3 meses sin saber nada del Brexit, cuando en diciembre, en teoría, ya se corta todo, ya sea contrato, sin trato, como sea. Y no sabemos nada, nada de nada, lo cual da un poquito de miedo, porque a saber cómo acabamos aquí. Es curioso porque han anunciado eso, ¿no? De que quieren el trabajo para los suyos, si es que existe un ser realmente británico. Porque, Inglés, claro. Pero, y ahora que hace falta, claro, ¿a quién tienen? Pues tienen a médicos portugués, ayudando a que se recupere el primer ministro del país, cosas así, ¿no? Sí. Es bastante irónico que quieran eso, cuando simplemente se han aprovechado de un sentimiento de por lo que sea, de una época mala, y han aprovechado y han dicho, por la culpa la tiene Europa, por la toma con Europa y porque conviene de muchas formas, económicas, políticas, etcétera. Y bueno, lo han tomado con eso, y mucha gente pues ha seguido el rollo, simplemente llevado supongo que por su situación de querer quejarse o querer cambiar algo sin saber lo que hacer, y se les ha ido de las manos, creo, se les ha ido bastante de las manos. Pero, y eso del Britain Peers Young Artist Program, eso es importante allí, ¿no? Y yo estaba también en este programa al principio sí, con mi cuarteto, ¿no? Y eso vino después de tu tiempo en el Royal College de Música allí, ¿o? No, eso vino, eso ya pasó hace el verano pasado, no, el otro verano, o sea, hace casi 2 años. Y estaba estudiando todavía, acababa de terminar el máster que hice. Después de eso hice un curso de Artist Diploma, que es un año más en el Royal College. Sí. Y bueno, eché los papeles, hice las audiciones para Britain Peers, y sí es verdad que yo entré en la sección de orquesta, que es la primera vez que tenían un saxo, que era muy, muy curioso. Pero sí tienen música de cámara y tienen seminarios de música contemporánea. La verdad es que hacen muchísimas cosas, y todas de primer nivel, porque los grupos de cámara que van son increíbles. La orquesta que formamos ahí fue increíble, vamos, yo de las mejores experiencias que he tenido nunca. Y estaba la directora que vino, fue Marin Alsop. Estuvimos una semana con ella. Madre mía. Una semana. La gran Marin Alsop, madre mía. Sí. Y increíble. Qué bien. Una experiencia brutal. Y estuvimos tocando Romeo y Julieta, que tiene saxo tenor. Claro. Y bueno, era un poco imponente tenerla a ella ahí enfrente. Wow.
pero ¿Y has hablado con ella y todo, no? Sí. Tuvimos la oportunidad de tener varias entrevistas con ella por secciones y hablábamos y podíamos preguntar cosas y teníamos... al final coincidíamos al final de los días y la verdad es que tanto como persona, como músico ya se sabe que es increíble, pero como persona igual. Igual. Qué bien. Sí. Y con la London Sinfonietta también has trabajado, ¿no? Sí, eso fue nada más llegar a Londres, que, bueno, yo dije, esta oportunidad hay que aprovecharla al máximo y lo que hice fue buscar todo el mundo que iba conociendo que hubiera tenido algo de éxito en el Royal College de alguna forma, todos los alumnos que había, y buscarle en sus biografías de los datos de college y ver qué concursos habían hecho, qué pruebas habían hecho, y me puse a hacer todo. Ese primer año y el segundo año que tuve cuando llegué aquí me volví loco y empecé a echar papeles a todos lados y no sé cuántas pruebas, pero había semanas que tenía 2, 3 audiciones seguidas, en la semana siguiente otra, la semana siguiente otra, y al final pues esa ha sido mi forma de poder conseguir algunas cosas buenas como esto de tocar con la London Sinfonietta, que tienen la Academy, la London Sinfonietta Academy, que se trabaja con los músicos de la London Sinfonietta y con compositores invitados, como en este caso fue Tansy Davis. Claro, sí. Que, ¿Y ha escrito una pieza para saxo, no? Sí. Creo que tiene varias, pero la que tocamos nosotros fue un concierto para saxofón solista y la London Sinfonietta. O sea que fue muy guay. Es también. una orquesta muy importante también, la London Sinfonietta, sobre todo en la música contemporánea. Claro. Y qué bien. Sí, y mira, tú sabes, Manu, que tenemos un deber de nuestros artistas invitados, que es elegir un poco un playlist para el confinamiento. Uh-huh. ¿Tú tienes la primera pieza? ¿Podría decir pues, qué vamos a escuchar? Pues la primera pieza que he pensado es una obra, un movimiento de una obra bastante corto, creo que son 2 minutos o poco más, y es una pieza de Shostakovich, escrita para 2 violines y piano. Se llama 5 piezas para 2 violines y piano, y vamos a elegir la primera, que es el preludio, y es una pieza preciosa que no conocía hasta hace un año o 2 años, y tuve la suerte di un recital conjunto debido a uno de los premios que gané, que era con The Tillet Trust, con María Gilicer, que es una violinista española rumana, medio, y vive aquí y estudió en el Royal College, y es lo más top de lo más top que hay, que es buenísima. Wow. Y tocábamos un recital compartido, y la mitad cada uno, y terminábamos juntos. Y elegimos tocar este trío con mi pianista, y fue un concierto en King's Place, que es un auditorio precioso también al lado de King's Cross. Y nada, pues disfrutar como un niño chico tocando esta pieza, que es un caramelito para disfrutarlo al final de un concierto, y ya está. Por eso quería que lo escucharais un poco también. Qué bonito. Vamos a escucharlo.
Qué bonito. ¿Cómo se nota que Shostakovich, igual que, por ejemplo, Mahler, cogía alguna inspiración que otra de la música de café, ¿no? Sí. Es muy, muy bonito. Es una pieza preciosa y estaba leyendo que originalmente era lo que es la música era para una película de cine ruso que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Ajá. pero o sea, escribió banda sonora, ¿no? Y todo. Sí, y era básicamente los 5 preludios, las cinco piezas son música de película. Sí, todas sí. de distintas películas y bueno, se nota que simplemente eso, no es como muchas piezas de Shostakovich que son muy intensas y tienen varias partes que contrastan demasiado. Esto son simplemente 5 danzas simples y bonitas para disfrutar. Es verdad, pero de vez en cuando Shostakovich sorprende, ¿no? Porque pensamos en él como un compositor de mucha música, por falta de otra palabra, un poco depresiva, ¿no? Que sí. Es todo muy oscuro, todo pero luego te sorprende porque en medio de una sinfonía sobre temas muy dramáticos, ¿no? De pronto estás escuchando una marcha militar graciosa sí. Así, ¿no? Juan, ¿tú has escuchado esa música? Estamos también en contacto con Juan Velázquez, gran músico que está en Viena con nosotros. Hola Michael, hola Manu. Hola Juan, buenas. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Yo estoy disfrutando mucho. ¿Tú has escuchado esa música? Sí, la he escuchado, la conocía de antes, aunque sí que cuando me estuve documentando un poco para este podcast, pues descubrí lo que estaba hablando Manu, de que era música extraída de una suite que a su vez estaba extraída de una película para la que Shostakovich le puso música, que se llamaba The Catfly, era la película. Ah, sí. Y es del 55, por lo visto. Todos estos son datos que se encuentran fácilmente en Wikipedia, básicamente. Sí, no lo conocía, o sea, no conocía la versión original. Antes he estado un poco escuchando un poco por encima y coincido en lo que dice Michael, de que a veces Shostakovich nos sorprende con una música tan romántica que a veces nos desconcierta conociendo sus sinfonías y conociendo el carácter más rudo de Shostakovich, no te lo esperas. Sí. Y mira, su pieza más famosa hoy en día, este vals, ¿no? Sí, el vals de jazz, ¿no? Sí, exacto. Y no tiene casi nada que ver con sus sinfonías o cuartetos, ¿no? A veces pienso que es la pieza más conocida de Shostakovich porque no suena a Shostakovich. O sea, porque hay veces que hay compositores que bueno, son muy conocidos por una estética en concreto que no es la que más les representa, pero es la más comestible. Es la que más número de personas pueden digerir. Pero todos conocemos el Shostakovich profundo y creo que alguna vez, Manu, tú has tocado en alguna de sus sinfonías. No sé si tiene Shostakovich, creo que sí, que tiene algún saxofón no sé si en la 10ª o en la... No tiene. No recuerdo. En su sinfonía, por desgracia, no tiene llega a tener. Vale, creo que Prokofiev sí que tiene, ¿no? Sí, Prokofiev sí tiene. Sí, pero Shostakovich sí tiene la Edad de Oro, la L'Âge d'Or. ¿Es otra suite o...? Creo que es una especie de concierto para orquesta, creo. Sí. O es un ballet. No, es un ballet, creo. Es un ballet. La verdad es que no estoy seguro. Y tiene varios solos de saxofón soprano metidos en la orquesta. Y ojalá tuviera la sinfonía. Ojalá. Ya me gustaría a mí, sí.
Bueno, ¿y qué es lo que para ti transmite Sostakovich? ¿Por qué en concreto has elegido Sostakovich? Aparte de ya de por sí de la belleza de esa piececita, Sostakovich para ti, ¿qué significa? Bueno, Shostakovich para mí es un compositor que sí es verdad que parece muy oscuro y parece siempre tenebroso en la mayoría de sus composiciones, pero Ujú. sí es verdad que, como ha dicho Michael, siempre sorprende y es algo que me gusta mucho, igual que me gusta mucho cuando pasa que a veces los confundo, cuando no conozco sus piezas y la escucho Sí, sin saber quiénes son, y es Prokofiev. sí, Sí, a veces pasa, sí. Y esos momentos de luz en medio de escuchar la desesperación, simplemente Ujú. cayendo, 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 y de repente Ujú. sale algo que nunca te esperas Ujú. y lo hace tan bonito que, bueno, que al final termina siempre sonando como si estuvieras en una banda sonora, ¿no? En una película. Ujú. sí, sí. Cuando Y- sale esa música de Prokofiev, el saxo, de pronto es que realmente mm, se ve que la gente en el público que estaba durmiendo, de pronto se Se despiertan, se ¿no? despierta. Es increíble, ¿no? Nadie lo O en espera. el concierto de cello de Kavalevsky, un gran solo para Ah, saxo, y todo el sí. mundo dice, madre mía, ¿eso qué es? Y realmente sabían que se podría meter Ah. saxo en la orquesta y Sí, con mucho éxito, ¿no? sí, sí, Y sí. Michael, Sí, para ti, ¿qué te transmite Sostakovich con sus sinfonías? Tú que tienes una larga experiencia dirigiendo sinfonías y música orquestal, sí, sí. para ti, ¿qué significa Sostakovich cuando estás dirigiendo? Bueno, más de mi experiencia en Shostakovich ha sido los cuartetos, porque he grabado todos los 15 cuartetos y son Wow. más bien, sí, sí, son un diario muy personal de él, porque las sinfonías tenían que ser mucho más público, porque estaban todos los de KGB allí en primera fila, Me ¿no? imagino. Cuando en los conciertos de los cuartetos no había nadie allí de las autoridades, ¿no? Ujú. Entonces, en sus sinfonías tiene que ver que algunas veces, incluso en la famosísima Quinta Sinfonía, que él está hasta cierto punto escribiendo cosas que sabe que van a caer bien a esa gente en la Ujú. autoridad, ¿no? Tenía que Pero hacerlo, ¿no? Claro. sí, tenía que hacerlo, pero a la vez cuando pone algún scherzo allí, como en la Sexta Sinfonía, o bueno, varios momentos, en los cuartetos también, varios momentos en que da la impresión de que puede ser que se está riendo, ¿no? Del régimen allí. Sí. Y dicho eso, no sirve en absoluto, creo, um, interpretar sus piezas así. He visto algunos que lo hacen en esos momentos, como la cita Guillermo Tell en la sinfonía número 15, que lo hacen en plan sarcástico, ¿no? La música va en este plan, pero no se puede dirigir o tocar esa música así, porque es como un humorista que antes de terminar su chiste empieza a reírse, ¿no? Es que solo se Ujú. puede vender bien esos momentos de medio sarcasmo, si son así, ¿no? De ironía, con toda tu honestidad. Sí, En ese Ujú. momento, Shostakovich realmente brilla, ¿no? Pero sí, si no, desde no. luego. Sí, algo antes que me comentabas, Manu, sobre que a menudo te cuesta distinguir en determinados momentos la música de Prokofiev y la música de Sostakovich, Sí, sí que es cierto que al final, para mí, Prokofiev tenía un talento que Sostakovich no tenía y viceversa. Y es que Prokofiev para mí tiene mucho más sentido del humor. Es decir, sí, tiene sí, sí, sí. mucho más talento haciendo broma musical y generando atmósferas cómicas y ridículas. Sostakovich me parece que, sin embargo, creo que tiene un mayor talento siendo brutalmente honesto. O sea que creo que cuando yo escucho sus sinfonías, lo que me hace temblar escuchándolas es el peso tan brutal de su honestidad
en la música. Es capaz de recrearte la atmósfera más ténebre y más tétrica de su mente sin cortarse un pelo. Y eso pesa como una losa de plomo. Es brutal. Creo que hay algo en Prokofiev de haber visto la vida fuera de la Unión Soviética, habiendo vivido en Francia, ¿no? Y la unión entre Francia y Rusia, ¿no? Durante una época. Manu, ¿es casualidad que dos de las piezas más, digamos, más tocadas por los saxofonistas en la música clásica son de Debussy, el francés Debussy y el ruso Glazunov? Bueno, yo creo que los dos tuvieron coincidieron en la misma época en la que se crea la primera, bueno, se establece la primera escuela oficial de saxofón en el mundo, que fue en París. Y fue Marcel Moule, que creo que a principios del siglo XX, cuando se establece como profesor oficial en el Conservatorio de París. Y seguramente los dos pasaron por allí en algún momento y fue el único sitio donde lo pudieron descubrir. El de los primeros que le hizo promoción al saxofón, aunque después no lo usó tanto, o no lo usó apenas, fue Héctor Berlioz. Y yo creo que en algún momento, tanto Glazunov, él sí sé que fue directamente al Conservatorio de París y allí escuchó el saxofón, como Debussy, que seguramente pasó lo mismo. Lo que yo no sé es Prokofiev, en qué momento lo pudo escuchar para atreverse a meterlo en sus piezas, en piezas como Romeo y Julieta, por ejemplo, o Teniente Quijé, que son varias de sus piezas más conocidas también. Bueno, creo recordar que Prokofiev vivió durante una etapa también en Estados Unidos, ¿no? No lo sé, puede ser. Creo que sí, no estoy del todo seguro, perdonad si lo recuerdo con imprecisión, pero creo recordar que vivió durante una etapa en Estados Unidos, aparte de en Francia, como antes dijo Michael, y puede ser que fuera en esta etapa cuando descubriera el saxofón a través del jazz y de la música tradicional estadounidense, y que eso lo fuera metiendo poco a poco en su música. Sí, tiene sentido. A lo que es muy... es curioso que Prokofiev, una de sus composiciones más famosas es Sinfonía de Jazz, y no es jazz lo que estamos escuchando. Sí. Sino que él bueno, quizás conoció el jazz y después lo adaptó a lo que era la música de calle rusa o algo así, y eso dijo, pues esto es jazz aquí, y como nadie sabe tampoco lo que va a ser jazz o lo que no va a ser, pues esto va a ser la sinfonía de jazz, y eso luego es lo que se hizo famoso por simplemente ser música popular, aunque no tuviera que ver con el jazz realmente, creo yo. Y Manu, una pregunta relacionada con esto que imagino que te habrán hecho muchas veces, pero gran parte de los oyentes no sabrán tanta coincidencia en este tema, y es que el saxofón suele estar asociado a la música de jazz, o la mayoría de la gente lo tiene asociado de esa forma. Sin embargo, tú sueles interpretar pues música clásica o música de estética clásica dentro del saxofón, que es una técnica completamente diferente a la del jazz en muchos sentidos, ¿verdad? Sí, igual que bueno, el saxofón es un instrumento típico del jazz, junto con, bueno, posiblemente sea el más conocido. Antes era el clarinete, pero cuando se inventó el saxo, primero estuvo en las bandas militares y luego viajó a América, y ahí, debido a que era mucho más fácil de tocar que el clarinete a nivel amateur, y más rápido, era fácil tocar más rápido, el jazz lo adoptó rápidamente y se convirtió en el faro de esa música. Y sí es verdad que muchos compositores, gracias al jazz, escucharon este instrumento y decidieron abrirle las puertas y ver qué pasaban, porque al final era un experimento con un instrumento nuevo que no se sabe cómo funciona, y era arriesgarse. Y por eso es una pena que no tenemos tanto repertorio de esa época, aunque coincidíamos con compositores grandes.
La verdad es que es un instrumento, el saxofón, que a mí siempre me ha fascinado. Me parece precioso, ya no solo por el sonido, sino por su estética, su funcionamiento, y porque fusiona, creo que, varios mundos en uno. Y de hecho, hasta hace poco tiempo, he estado dudando de si es un instrumento de viento o un instrumento de percusión. Percusión. Bajo mi punto de vista. Sí, de viento percutido. No sé por qué. Eso es algo que me lo llevo pensando desde hace un tiempo con ciertos instrumentos. ¿A qué te refieres con percusión? Viento percutido. O sea, me refiero que es un instrumento de viento que, sin embargo, claro, mediante el sistema mecánico por el que se acciona, por cómo tapa los orificios y por cómo controla el sonido, casi me parece que tiene más relación con la percusión que con un instrumento como, por ejemplo, puede ser un trombón, por poner un ejemplo. Sí. Entonces, esta duda se me ensanchaba dentro del jazz, no tanto dentro del saxofón clásico, que lo entendía más dentro de la línea del clarinete y de este tipo de expresividad, sino porque desde hace tiempo veía que en el jazz y en general en la música actual, los instrumentos que están triunfando suelen ser los instrumentos de corte percusiva. Parece ser que la sociedad está tendiendo a ser más cercana a la música percusiva que a la música lineal, como si se era con las canciones de los siglos XIX y XVIII. Entonces, parece ser que si miras, por ejemplo, una agrupación de jazz actual, tenemos al piano, que es un instrumento percusivo, tendríamos al contrabajo, a la batería, y después los instrumentos que vienen no tienen la imprecisión, por ejemplo, que sí tenía el violín, que no podía competir en cuanto a rítmica con estos instrumentos. O sea, es decir, el saxofón es un instrumento, obviamente, de viento, no estoy diciendo que sea como una batería, pero sí que acciona el sonido de una forma o tiene mucha capacidad rítmica. Imagino que en la música contemporánea tú podrás ver eso también, la experimentación rítmica que se puede hacer con un saxofón es brutal. Sí. Yo creo que, sobre todo, como tú has dicho, en la música popular siempre se tiende a lo popular, ¿no? A lo que más se acerca a la gente. Y es imposible suplir esa necesidad rítmica que tenemos todos de cuando escuchas unos tambores, cuando escuchas ese ritmo básico, ¿no? Esos ritmos africanos que aunque no tenemos por qué ser africanos y te llegan igualmente, tiene una profundidad y es simplemente ritmo repetitivo, y tiene esas cosas que va en nuestros genes que te llega simplemente sin saber por qué. Y quizás es por eso que se tienda bueno, no es que se tienda, supongo que siempre se ha hecho, pero que se meta cada vez más percusión cuando es tan fácil que le llegue a la gente, ¿no? Que todo el mundo sienta esos ritmos y esa fuerza que se siente simplemente escuchando un ritmo repetitivo o unos tambores o algo así tan básico como parece. Manu, hablando de instrumentos que no están haciendo lo que normalmente hacen, y tú has mencionado también el clarinete, ¿por qué no escuchamos un poco más tu playlist? Vale, perfecto. ¿Qué tienes? Pues la segunda pieza que había pensado es una pieza que me encanta también, que es una pieza que siempre está en YouTube y siempre la veo en vídeo cuando necesito un poco de inspiración. Y la verdad es que es la danza Klezmer tocadas por Martin Frost y son arregladas por su hermano Goran Frost. Estas danzas son una especie de fantasía o un medley, una mezcla de diferentes melodías Klezmer que este hombre Goran Frost arregló para clarinete y orquesta, y son una pasada. La verdad es que es una maravilla. Y siempre que necesito un poco de motivación extra, me pongo a Martin Frost y me pongo a estas piezas, porque es simplemente un chute de energía y de alegría.
Wow. Muy emocionante, ¿no? Y los violines también, ¿no? Impresionante, ¿no? Todo este staccato, ¿no? Y Manu, ¿qué es klezmer? ¿Es una manera de tocar o es música judía, ¿no? Y en clarinete es tocar con más vibrato o qué? Vaya, parece que hemos perdido a Manu. Ah, Manu. Perdón, ¿me escucháis ahora? Ahora sí. Ay, perdón, ahora. Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal el klezmer? Una manera de... Estaba preguntando sobre el klezmer. ¿El clarinete qué es? ¿El tocar con más vibrato o qué sí, normal? Bueno, el clarinete se ha ganado la música klezmer es la música tradicional judía, que ahora tiene un gran peso comercial también y se adapta a muchos otros estilos, como pasa con el flamenco o con estos tipos de música tradicionales que ahora, pues debido a que es mucho más fácil conocerlo, pues la gente hace versiones de esas cosas. Y este es el caso de un clarinetista clásico influenciado enormemente por cómo se toca el clarinete en la música klezmer, que es básicamente un instrumento que han adaptado tradicional en la música tradicional como el jazz adaptó el saxofón. Y sí es verdad que se toca de una forma, bueno, no sé si se entiende, pero entre los músicos de viento diríamos con mucho más blanda, con caña mucho más moldeable, más flexible. Y el sonido siempre está en constante movimiento y mucho más vibrato, se rasga el sonido.
Es como las músicas tradicionales que son muy, muy, muy expresivas y se parecen cada vez más al canto, cómo tocan los instrumentos. Y ganas fácilmente al público, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo ganas al público británico? Veo que están todos tus conciertos llenos y aunque hoy en día no es buena idea necesariamente acercarnos más al público, ¿cómo has llevado tu música al público allí? Nos acercamos al público, pero con 2 metros por lo menos. Pues bueno, como ya podéis ver la música que he elegido, la verdad es que no soy... me gusta la música que suena bonita y la música que coincide con gustarle al público en general, porque yo siempre me quiero ver como parte de ese público. Y bueno, pues la verdad es que empezó, como dije antes, haciendo muchas pruebas y muchas cosas, muchos programas de artistas jóvenes, tocar con orquesta, conciertos para tocar con orquesta de solistas, etcétera. Y empezaron a salir cada vez más recitales y más recitales y más recitales. Y a veces antes combinaba los recitales de estudiantes, que eran muchos, eran todos los que tú querías, organizados por el Royal College, y con los recitales que empezaban a ser profesionales, y se me fue de las manos también. Así que con eso yo creo que gané un poco de público dando tantos recitales, y ahora pues parece que está empezando la gente se anima a venir a ver un saxofonista clásico y a tocar música que a veces es para saxofón, a veces es para violín o es para otros instrumentos. Y sí es verdad que se escuchan comentarios cuando amigos se sientan entre el público y dice, este hombre, porque es verdad que el público de Londres sí es un público que es fiel a los conciertos, y sabe, y es un público informado, un público culto. Y por ejemplo, el otro día tocando en St. Martin in the Fields, un amigo se sentó en las primeras filas y me dijo, este hombre, cuando vio que era un saxofón el que tocaba, que se quería ir del concierto. Porque dice, venía a un concierto clásico, aquí a un recital, y dice, no quiero escuchar un saxofón. Fíjate tú cómo así estamos todavía. Un snob, ¿no? Un poco snob la gente, ¿no? Sí, estamos luchando todavía para hacernos un hueco en la música clásica. Ya. Y mira, estaban ya por la labor al principio del siglo pasado y todavía no están ahora. No sé. Pero y estás tocando con un gran músico de mi pueblo, ¿no? Con Brian Evans. Qué bien. ¿Es de tu pueblo, Michael? Sí, exacto, es de mi pueblo. Yo sé que coincidisteis en una orquesta cuando erais jóvenes, ¿no? La orquesta de mi pueblo. Ah, vale. Sí. Y Brian era el mejor pianista de todo el condado allí, sí. Bueno, ahora es el mejor pianista del mundo también. Es muy, muy bueno. Es increíble tocar con él. Sí. Es el director de Diva Opera, que es la compañía de la ópera de cámara más famosa y con más nombre de Reino Unido. Y él es el pianista, el pianista y el director de la compañía. Y fue que toqué con él en un showcase, en una exhibición de uno de los concursos que gané hace unos años, y al año siguiente tenía otro concierto y no tenía con quién tocar. Y le dije, Brian, tú no querrás tocar conmigo, ¿no? y me dijo que encantado, y el que estaba encantado era yo. Es una maravilla tocar con músicos de ese nivel. Qué bien. Es una maravilla. Y dimos un concierto juntos en el Royal Albert Hall, en la sala de cámara del Royal Albert Hall. Y fue increíble. Tocábamos en el piano de John Lennon, que lo donó él. Y era todo muy... Parecía una fantasía. Este auditorio está al lado del Royal College, ¿no? Sí, está justo enfrente. Hay unas escaleras por medio y subes y ya estás en el Royal Albert Hall,
Es una inspiración desde las cabinas de estudio, ¿no? Ves el auditorio allí. Sí, todavía me acuerdo cuando estudiábamos allí y había gente que estudiaba con las ventanas abiertas y se escuchaba en toda la calle, ¿no? En plan, cuando estudiaban amigos de trombón y tú te sentabas en las escaleras del Royal Albert Hall y le decía después cuando te lo encontraba, bueno, ya puedes poner en tu currículum que has tocado en el Royal Albert Hall. Por lo menos se escuchaba desde ahí. ¿Y tú, Juan, estás al lado del Musikverein allí en Viena o no? No, yo estoy al lado de Schönbrunn, que es un parque muy bonito, que tiene un palacio, pero... ¿Y hacen conciertos allí, no? Sí, hacen un pedazo de concierto en verano que se llena, bueno, yo creo que miles de personas escuchando clásica, porque da un concierto gratuito la Filarmónica de Viena en los jardines del Palacio de Schönbrunn. Y eso es lo más cerca que estoy de algo parecido a un teatro aquí, porque Musikverein está en el centro y, vamos, es precioso, pero está a un buen pateo. Entonces, al final, sí, vivo más a las afueras. Bueno, un parque bonito nunca está mal tampoco, ¿eh? Nunca está mal. Y, de hecho, Manu, algo que me llamaba la atención, ahora que antes estuviste hablando de que a veces en ocasiones en los conciertos que dabas, solías tocar música de otros instrumentos también, aparte de saxofón, es que para las piezas que nos has propuesto hoy, varias veces, bueno, la primera y creo que esta última también que nos vas a proponer, es para violín, ¿no? O está pensada para ser interpretada con un violín. ¿Por qué esa predilección que tienes hacia el violín? ¿Te viene de alguna parte o simplemente tienes predilección por ese sonido? Eso iba a pillar, ¿eh? A ver, pero tampoco mucho. No. Es que, bueno, Michael y Juan, vosotros sabéis que mi novia toca el violín. ¿Y cómo toca, madre mía? Claudia Gallardo, ¿no? Fantástico. Sí. Aquí estaba, no sé si la habéis escuchado un poquillo, pero estaba estudiando antes. No, espero que no se haya metido mucho. Pero no, la verdad es que la predilección me viene de... no sé, es curioso, pero yo nunca escucho música para saxofón. Es curioso, pero nunca escucho. No sé por qué, nunca lo he hecho bueno, cuando tengo que escuchar una versión de algo para conocerlo o lo que sea así, pero no me pongo a escuchar un disco de saxofón y no lo sé, quizás eso también ha influenciado mi forma de tocar, como pensar en que simplemente estoy tocando un instrumento como puede ser un violín, un cello o un clarinete o cualquier otro instrumento. Sin duda. Que no, bueno, por supuesto he pensado mucho en la técnica y en cómo tocar el instrumento como instrumento, que hay que hacerlo, pero una vez que más o menos la técnica está dominada y se ha hecho un gran trabajo de eso, se pasa a escuchar, a tocar lo que quieres escuchar simplemente, creo. Algo parecido me pasa a mí también con bueno, yo soy violinista, Michael lo sabe desde pequeño, pero mi paraíso particular está en el piano y la mayoría de las veces que escucho música siempre es música para piano y para mí ese es mi Edén, así que... Es curioso porque que cuando estoy trabajando con cantantes de todo tipo, muchas veces me llaman antes o les llamo, digo, vamos a hacer un ensayo, ¿no? Antes de estar con la orquesta, ¿no? De no sé qué pieza, ¿no? Y dicen, no hace falta porque yo hago lo mismo que Esperanza Fernández o yo hago lo mismo que Teresa Berganza. Y digo, ¿cómo? Es que a lo mejor un violinista lo haría, pero nunca diríamos que estamos copiando, digamos, directamente a Heifetz, ¿no? Eso no me lo esperaba yo, ¿eh? Pues, que dijeran eso. Si os parece, chicos, ya que estábamos hablando ya que ha salido este tema, ¿qué os parece si introducimos a la tercera canción, la tercera obra en este caso, que es una canción que se llama Estrellita, creo recordar, ¿no? Es de Manuel Ponce, un compositor mexicano. Y vamos a escuchar, creo que la adaptación del violinista Heifetz, ¿no? Sí, fue... Bueno, en el ámbito clásico fue Heifetz quien lo popularizó con su adaptación para violín y piano. Y después, sí es verdad que
después de eso la han tocado todos los grandes violinistas, empezando por Perlman, Anna Sophie Mutter, y en este caso, uno de mis violinistas favoritos, que es el jovencísimo cuando hablamos de música clásica, y Rai Chen tiene unos 31 años, creo, 32 años, y lleva muchos años desde que se hizo conocido con 19, 20 años, que ganó como... Exacto, ganó el Queen Elizabeth, el ¿no? Queen Elizabeth y el Menuhin. El Menuhin el mismo año. Sí, creo que sí. Y desde entonces lleva siendo mi inspiración como músico y como instrumentista. Él y Martin Frost. Qué bueno. y nada, quería enseñaros una pequeña joyita que tiene, que es este arreglo de Heifetz de Estrellita. Estupendo, pues vamos allá. Wow, ¿cómo toca este hombre? Y en sol bemol, ¿no? O en fa sostenido. O tenía su violín en 4/13, ¿no? Para música barroca. Eso lo sabes tú, que tienes oído absoluto, Michael. No lo tengo, pero en violín sí noto más o menos el sonido, ¿no? Pero, madre mía, fantástico. Toca increíble, sí. Un par de datos curiosos sobre esta canción, según he estado antes buscando, es que no solo que fue compuesta el mismo año que sucedió la tragedia del Titanic, fue en 1912,
sino que además, por lo visto, este compositor no registró los derechos de autor a su nombre y la canción pegó un pelotazo y al año siguiente era famosa internacionalmente y no pudo sacar ni un solo duro. ¡No! Sí, tuvo un error a la hora de registrarla y no la pudo registrar correctamente. Sí. ¡Qué desastre! Total. Y bueno, Manu, ambiciones para el futuro, volver a tu Andalucía o seguir haciendo giras por Gran Bretaña y el resto del mundo. Bueno, mi primera ambición es poder acercarme más de 2 metros a la gente para los próximos meses. Y en el ámbito musical, que la verdad es que ahora mismo, no sé, está todo tan desconectado que es muy difícil hacerse a la idea de volver a la normalidad y de tener tener ambiciones cuando ni siquiera puedes tocar delante de un público ahora mismo. Bueno, pues yo creo que seguiré por aquí dando conciertos. Esperemos que vaya a más y a mejor. Y a seguir moviéndome poco a poco y a ver a dónde llega la cosa. Pues tienes que venir a hacer más conciertos aquí. Así te podemos escuchar más. Muchísimas gracias. Ojalá, yo siempre encantado de volver, claro. Y mira, el próximo programa lo hacemos en inglés, ¿vale? El martes, porque tiene muchos fans allí que han pedido que hagamos el programa en inglés para entenderlo. Claro. Y intentamos hacer otras preguntas para pillarte. Muy bien. A ver si se responde o no. Pues con estos planes de futuro, chicos, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Manu, por estar hoy con nosotros. Ha sido muy interesante la entrevista y ya sabemos que el próximo día vamos a tener la versión en inglés. Juan, Michael, sobre todo tú, ve preparándote el idioma, ¿vale? Que lo tienes un poquito oxidado. Vale. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. A ti, gracias a vosotros. Gracias, Pablo. Gracias, Juan.